¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido durante estas primeras horas del día jueves por acá, por América Latina? Si está en otras latitudes, ya prácticamente va por la mitad de jornada. ¿De qué vamos a hablar hoy en la agenda abierta? Bueno, por una parte aumentan las tensiones entre Rusia y Estados Unidos. La administración Trump dice que el presidente Putin trabaja para socavar las democracias en el mundo y es necesario entonces reforzar la presencia armada en Europa. El jefe del Kremlin, por su parte, advierte que si Washington lanza misiles, Moscú responderá duramente, al tiempo que denuncia la injerencia de la Casa Blanca en asuntos soberanos de países como Venezuela, Cuba e Irán. Le pregunto, ¿estamos viviendo una reedición de la Guerra Fría? ¿Qué actos pudiera desencadenar esta arremetida verbal entre Rusia y Estados Unidos? Lo vamos a analizar hoy en Agenda Abierta. También le consultamos en redes esta pregunta. ¿Qué nos dice el creciente enfrentamiento verbal entre los gobiernos de Estados Unidos y Rusia? Usted tiene tres opciones. La primera, bueno, son dos polos geopolíticos. Una segunda, es la reedición de la Guerra Fría. Hay una nueva Guerra Fría en curso. Y una tercera opción es solo un cruce de palabras. Usted entonces decidirá. Tenemos también el tema 2, Venezuela, ¿cierto? De Venezuela vamos a hablar a continuación. Surgen nuevas reacciones al tiempo que se dilatan los tiempos para la oposición. El presidente encargado, Juan Guaidó, dice que este fin de semana se decide todo. Por su parte, el gobierno del presidente Nicolás Maduro trabaja sobre la marcha, sigue impulsando la revolución bolivariana, luchando también contra esa arremetida que se viene acrecentando justamente porque se le dilatan los tiempos a la oposición venezolana desde el exterior. ¿Con qué? Con nuevas sanciones contra la revolución bolivariana, contra empresas venezolanas. El presidente Nicolás Maduro dice que tiene en sus manos todas las condiciones necesarias para, con el esfuerzo del pueblo, echar para adelante, trabajar, seguir llevando adelante la tarea en este país soberano. Por eso le consultamos en redes lo siguiente. ¿Son conscientes Estados Unidos y aliados de su cada vez más claro y respeto al derecho internacional en su intento por derrocar al gobierno de Venezuela? Tres opciones acá también. ¿Eso no les interesa? Una segunda, respetan las normas, Estados Unidos y sus aliados. Y la tercera opción, así es el imperialismo. Esto es lo que vamos a poner sobre el tapete. Tenemos otros temas, digamos que secundarios, pero que también forman parte de la agenda de hoy. Así es que la invitación es a que nos acompañe durante esta hora de transmisión y mucho más. Comenzamos. La Casa Blanca reaccionó entonces al discurso del presidente Putin. Vamos a ver cómo titula el portal Hoy Los Ángeles. El gobierno tacha de propaganda la amenaza de Putin de una escalada nuclear. El gobierno del presidente Trump tachó hoy de propaganda la amenaza de su homólogo ruso Vladimir Putin de que Rusia dirigirá su armamento nuclear contra el territorio norteamericano como durante la Guerra Fría si Washington despliega misiles de medio y corto alcance en Europa. Las declaraciones del presidente Putin son una continuación del esfuerzo de propaganda de Rusia de evitar asumir la responsabilidad por las violaciones rusas del tratado INF. Hispan TV, Estados Unidos amenaza a Ortega con tener días contados en Nicaragua. Tras lanzar provocaciones o provocadores, mensajes contra Venezuela, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, ahora apunta hacia Nicaragua. No olvidemos que tanto Nicaragua como Venezuela y Cuba forman parte de ese triángulo maligno, como decía el presidente Trump. El régimen de Ortega ha condenado a 3 líderes agrícolas a 550 años de prisión por sus papeles en protestas en 2018 en que las fuerzas policiales mataron a 300 activistas. Así lo dijo el presidente Donald Trump. Los días de Ortega están contados. El presidente nicaragüense pronto será libre. Todo esto que acabo de mencionar lo planteaba en su momento John Bolton. Otro más, vamos a ver un mapa a continuación que ayuda a entender qué representan estas amenazas nucleares. Business Insider, mapa mundial de la nueva Guerra Fría, qué países tienen armas nucleares y qué tratados internacionales siguen vigentes. Si me lo permite, producción, vamos a ponerlo acá.
Vamos a ponerlo acá para que la audiencia de Telesur lo vea mejor, ese gran mapa que hemos seleccionado. Si bien Estados Unidos sigue enfocado, sube más, eso, sin pena ninguna, ahí está la cosa. Ajá. Si bien Estados Unidos sigue enfocado retóricamente en Rusia, algunos analistas creen que la salida del Tratado de Misiles de medio y largo alcance fue una respuesta al creciente arsenal de misiles balísticos de medio alcance de China. Un ejemplo es el de F-26, digo que según el país asiático podría usarse para difundir un portaaviones estadounidense o atacar bases estadounidenses en el Pacífico. Lo cierto es que la ruptura del acuerdo antimisiles entre Estados Unidos y Rusia abre una nueva realidad geopolítica internacional en la que existen más amenazas a la paz mundial que en las últimas 3 décadas, ya que se estima, dice este artículo, que el mundo aún hay entre 14.000 y 20.000 ojivas de destrucción masiva, según diversas estimaciones. Vamos a ver entonces países con arsenales nucleares, según las estimaciones de la campaña internacional para abolir las armas de esta característica, o sea, armas nucleares. Rusia, por ejemplo, tiene alrededor de 8.500 ojivas nucleares, más de 4.000 de ellas activas y en estado de alta alerta. Estados Unidos tiene alrededor de 7.700, más de 2.000 de ellas activas y en estado de alta alerta también. Francia cuenta con alrededor de 300 ojivas nucleares. China tiene alrededor de 250 ojivas nucleares. Ahí está el mapa, usted lo puede observar. Todas las amenazas de Trump y otros altos funcionarios, estoy por acá ahora, estadounidenses, podrían responder a una ofensiva socialista en el mundo y en el país. Así lo titula este artículo de Sputnik. Se pregunta, ¿el socialismo vuelve a estar de moda en Estados Unidos? La disolución de la URSS en 1991 suponía la victoria definitiva del capitalismo. Seguimos entonces por acá por la pantalla. Hoy estamos como un poco originales, ¿verdad? Bueno, así las cosas, para que no se me aburra. ¿Ah? ¿El socialismo vuelve a estar de moda en Estados Unidos? Será la pregunta de Sputnik. La disolución de la URSS en el 91, le decía, suponía la victoria definitiva del capitalismo. Sin embargo, hoy el socialismo se ha vuelto a poner de moda, según una reciente publicación del medio The Economist. Así, la congresista recién electa Alexandria Ocasio-Cortez, que se considera una socialista demócrata, se ha convertido en un fenómeno en el escenario político estadounidense, mientras que en Reino Unido el líder laborista Jeremy Corbyn tiene todas las oportunidades para convertirse en el nuevo primer ministro. Ahora, ¿hay razones de este fenómeno? Sí, dice Sputnik. El hecho es que el socialismo critica la situación actual en Occidente y se centra en la desigualdad, el calentamiento global y los problemas de los ciudadanos comunes y corrientes. Al mismo tiempo, su pesimismo sobre el mundo actual va demasiado lejos, afirma este medio. En Estados Unidos, esta ideología goza de popularidad entre los denominados millennials, también conocidos como la generación Y. Productores, ayúdenme a seguir leyendo. Vamos, súbame más el medio. Ajá, suban. Ajá, esa es la cosa. ¿Ves que sí se puede? Bien. En particular, en las presidenciales de 2016, el candidato demócrata Bernie Sanders, que se describe a sí mismo como un socialista democrático, obtuvo más votos por parte del electorado joven que Trump y Hillary Clinton en su conjunto. Ahora vamos a ver un breve histórico de cómo surgieron estas tensiones en torno al armamento nuclear estadounidense y ruso. La crisis de los misiles del siglo XXI, Rusia y Estados Unidos, así se titula este elemento. Hablemos del Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, INF. Fue firmado en el 87 por los entonces líderes de la URSS y Estados Unidos, Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan, sin fecha de caducidad. El pacto prohíbe los misiles balísticos de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. En apenas 3 años fue capaz de eliminar 2.500 misiles. Desde 2014, Estados Unidos acusa a Rusia de violar el acuerdo con la creación del misil 9M729 y el 20 de octubre de 2018 la Casa Blanca suspendió las obligaciones con el INF. El gobierno ruso también anunció la salida de este tratado. Acusó
acusó a Estados Unidos de instalar sistemas antimisiles Aegis en Europa, que serían capaces de disparar nuevos armamentos. En respuesta a la posible amenaza, contestaba recientemente Vladimir Putin: apuntaremos nuestras armas a los estados que alberguen los misiles de Estados Unidos. Estaremos obligados a emprender medidas simétricas y asimétricas. Esto implica apuntar nuestras armas no solo a los territorios que alberguen estos misiles, sino también a los centros de mando. Lo decía el presidente Putin en su mensaje del Parlamento la víspera. El gobierno ruso también anunciaba la salida de este tratado, como le acabo de decir, de instalar sistemas antimisiles Aegis en Europa. Serían capaces entonces de disparar nuevo armamento en respuesta a esta posible amenaza. Ya decía lo que le planteaba de Vladimir Putin. ¿Tenemos más? A ver, ¿de qué más hablamos a continuación? Cuéntenos. Acabo de plantear esa cita de Putin. ¿Tenemos otra cosa que plantearle a nuestra audiencia? Bueno, vamos a ver algunas declaraciones recientes de funcionarios o jefes de Estado de la parte oriental y de Estados Unidos. Tensiones entre Rusia y Estados Unidos. ¿Qué decía, por ejemplo, María Zakharova, la portavoz de la Cancillería rusa? Estados Unidos se está arrinconando en toda una serie de asuntos internacionales de los que le será difícil salir con sus acciones. Washington solo demuestra una cosa, que en su papel de gendarme o de policía internacional o de juez, el país ha fracasado y eso es malo para todo. Pero en pantalla estamos viendo a Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, que decía: Vladimir Putin está empeñado en minar a las democracias en el mundo. No se engañen, debemos ser muy francos en esto. Bueno, eso decía Mike Pompeo. ¿Qué plantea por su parte? Tensiones que se materializan también en sanciones unilaterales contra Rusia. Le invito a ver los impactos de las medidas que fueron aplicadas en 2018. Según la investigadora Natalia Dembinskaya, las acciones han impulsado la acumulación de un considerable volumen de reservas internacionales en el gigante euroasiático. Moscú alcanzó en febrero de este año los 475.000 millones de dólares en reservas, suficientes para pagar su deuda externa equivalente a 453.000 millones de dólares. Según cifras de la ONU, las economías occidentales de los estados que impusieron sanciones a Rusia perdieron más de 3.000 millones de dólares al año en oportunidades de comercio. La totalidad de países que han respaldado las sanciones contra Moscú han perdido cerca de 60.000 millones de dólares en importaciones a Rusia. Entre los más afectados figuran Japón, cuyo comercio con Rusia se ha contraído en 44,8%, y España, cuya contracción supera del 59%. O sea, importaciones desde Rusia, para utilizar mejor el idioma. A pesar de estas sanciones, la economía rusa ha seguido fuertemente. Recién lo escuchábamos de parte del presidente Putin. Vamos a revisar algunos datos. El gobierno de Vladimir Putin, ahí vemos el título, Datos Económicos 2018. Cerró 2019 con un PIB de un 1,57 trillones de dólares y crecimiento económico de 1,6% y 2,2% de inflación. Vemos ahora el récord de producción petrolera, 11,4 millones de barriles diarios, superávit comercial de 49.000 millones de dólares, 18% de participación en reservas internacionales de oro, que representa 2.000 toneladas. Seguimos viendo estos datos económicos: la exportación de 179.900 millones de metros cúbicos de gas solo a Europa, con los nuevos gasoductos Turkey Nord Stream, llegará a vender 290.000 millones de metros cúbicos al año. La exportación de cereales, tenemos por ejemplo 34 millones de toneladas de trigo, sobre todo para países del norte de África, África subsahariana y Oriente Medio. Se espera que en 2019 la producción llegue al pico máximo en los últimos 100 años. Todos estos datos que le acabo de decir fueron extraídos del Banco Mundial y el Departamento del Tesoro ruso. Hansel Oro, desde Moscú, nos tiene más. Adelante, Hansel, saludos.
Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. En su mensaje a los miembros de ambas cámaras de la Asamblea Federal de Rusia, el presidente Vladimir Putin estableció todo un balance a nivel económico, político y social de este país, sobre todo abordando la necesidad de resolver las problemáticas sociales, atender más a los jubilados, aumentar las pensiones y, por otra parte, establecer aún más subsidios para aquellas familias que tienen entre 3 o más hijos dentro de su núcleo familiar. Así también explicaba la necesidad de buscar esta modernización total de toda la nación, no solamente de la capital Moscú, sino también de las diferentes regiones, que se está abordando un proceso de poder, digamos, una economía superior en estas ciudades, desarrollándola, por supuesto, y también creando toda una base al nivel de desarrollo científico, técnico, estudiantil, sobre todo buscando la necesidad de crear nuevas escuelas, también influenciar para mejorar el sistema de salud de cada una de esas regiones. Por otra parte, en cuanto al ámbito internacional, el presidente ruso también enfatizó la necesidad de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales con diferentes países. Sobre todo abordaba la idea de este asedio que tiene el Occidente a partir de las sanciones, que de ahí el presidente ruso abre la necesidad de un diálogo para poder mejorar aún más las relaciones con esos países. Por otra parte, explicando en materia de defensa, mostraba sus preocupaciones debido al anuncio a la salida de manera unilateral por parte de los Estados Unidos del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Más Corto, que fue firmado con esta nación en 1987 y que no suponía una fecha de caducidad, pero este anuncio del presidente Donald Trump el pasado 2 de febrero sin dudas pone en alarma lo que es en cuestiones de seguridad y la paz internacionales. De ahí que el presidente ruso haya enfatizado en su mensaje de que es necesario de que Rusia responda de manera equivalente, pero no pierda la perspectiva en torno a poder aumentar lo que es la carrera armamentista. Lo que sí, el presidente ruso hace mención a que es necesario chequear al menos los nuevos complejos militares que se han venido anunciando. De hecho, lo hizo en el discurso del año pasado, del 1 de marzo, donde anunciaba los nuevos complejos militares, como es el caso del misil balístico intercontinental pesado Sarmat. También se hablaba de los misiles hipersónicos, de los sistemas de misiles hipersónicos, que es Avangard y Kinjal. Son algunas de las fuerzas estratégicas que Rusia ha venido desarrollando en los últimos periodos de tiempo, por sobre todo abordando la necesidad de crear esta paridad a la vez en el tema de las fuerzas estratégicas. También Putin denunciaba la presencia cada vez más de los países miembros de la OTAN, el asedio a las fronteras de Rusia, lo cual pone en peligro la seguridad de esta nación euroasiática. Hasta acá la información. Adelante. Muchísimas gracias, Hansel. Después de la siguiente historia, pasamos al análisis. El presidente ruso Vladimir Putin rindió su 25º discurso anual ante el Congreso de la Nación, en el cual volvió a defender un mundo de cooperación. En el ámbito nacional, el jefe de Estado anunció el interés de bajar los impuestos para las familias numerosas y aumentar subsidios gubernamentales para los niños con discapacidad. Ya en el plan internacional, Putin destacó que la prioridad de la política exterior rusa debe ser el fortalecimiento de la confianza entre naciones para acercar posiciones y no imponer condiciones. Con eso, condenó las posturas injerencistas de Estados Unidos, afirmando que sus gobernantes van por un callejón sin salida. Rusia no puede no ser un Estado si no es soberano. Algunos países sí que pueden, Rusia no. Construir relaciones con nosotros significa encontrar decisiones conjuntas en los problemas más agudos y no dictar soluciones. Nuestra política está abierta, está orientada a luchar y enfrentarse a los retos comunes, a colaborar en la esfera económica, cultural y tecnológica. Está orientada a eliminar las barreras entre las personas. Sus críticas fueron acompañadas por otros gobernantes del mundo oriental que son atacados por la Casa Blanca. El presidente iraní Hassan Rouhani señaló que inafortunadamente se ven en la actualidad presidentes que piensan que pueden garantizar sus derechos fomentando extremismos nacionalistas con disposición nazista. Después del rompimiento del tratado nuclear, las sanciones y bloqueos unilaterales por parte de Estados Unidos, las relaciones entre Oriente y Occidente se intensificaron. ¿Está el mundo ante una guerra fría del siglo XXI? ¿Dónde pueden terminar las amenazas nucleares entre Rusia, Irán, Turquía, China versus Estados Unidos y Unión Europea? El análisis a continuación en Agenda Abierta.
Y vamos a sostener este análisis con el doctor Layos Asdi León Borja, especialista en asuntos de seguridad, defensa e inteligencia militar. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, gracias por tenerme. Buenos días, gracias a usted por estar con nosotros. Voy a comenzar justamente con esa pregunta. ¿Estamos ante una nueva edición de la Guerra Fría con estos dos protagonistas, Estados Unidos y Rusia? Sí, podemos decir que sí, y ya desde hace algún tiempo, pero se está recrudeciendo y diría que se está intensificando, quizás es la palabra mejor, bajo la administración del presidente Trump. Digamos que las cosas se han empeorado. Ya bastante mal estaban bajo Obama por, en particular, la crisis de Siria, que Estados Unidos, como saben, y sus aliados han estado pues, apoyando a grupos terroristas islamistas suníes allí para tumbar al gobierno de Siria, que es Siria aliada de Rusia, ya desde tiempos de la Unión Soviética. Pero ahora, con un incidente de estos, por ejemplo, pues una crisis es gratuita, diría yo, la intención de Estados Unidos de salirse del tratado para la prohibición de armas nucleares de corto, medio y alcance intermedio lanzadas desde tierra. Y esto ha llevado a Rusia, a Putin, como acaban ustedes de informar, a dar una amenaza bastante directa a Estados Unidos, que si Estados Unidos despliega misiles que habían sido prohibidos por ese tratado de 1987, que prohibió toda una categoría de misiles lanzados desde tierra entre 500 y 5.500 kilómetros. Si vuelven a desplegar misiles de alcance medio, intermedio, en Europa occidental, pues occidental o Rumanía, Polonia, que entonces Moscú se vería amenazado. En 12 minutos podrían llegar los misiles a atacar a Moscú, estos misiles americanos basados en Europa. Para que sepa el público... ¿Esta beligerancia por parte de Estados Unidos a qué se debe? Bueno, yo diría que es una cuestión de hegemonía, poder hegemónico. Yo lo pude constatar con miembros de línea dura del Partido Republicano que viví en Washington, D.C., sobre todo ya a partir de la década pasada. Consideraban, por ejemplo, que cuando Obama firmó pues con el presidente ruso Medvedev en 2010, creo que fue, el nuevo tratado START para controlar, limitar armas nucleares estratégicas, no les gustó eso, porque ya pensaban que los rusos no tenían medios económicos, no tenían tecnologías avanzadas tras la caída de la Unión Soviética, y que Estados Unidos no debía delimitar su poder soberano para construir las armas que quisiera, nucleares, claro, estratégicas en aquel caso del 2010, porque Rusia, por falta de dinero, pues sus armas heredadas de la Unión Soviética iban a caducar. Y no iban a poder reemplazarlas, y por falta de buena tecnología militar y falta de fondos, pues claro, no iban a poder reemplazarlas uno por uno, un misil por un misil que caducaba. Grave error, estaban muy equivocados. Digamos que son prejuicios que muchos analistas americanos, no todos, pero muchos, han estado arrastrando desde la caída de la Unión Soviética, incluso desde antes que cayera la Unión Soviética, con la idea que toda la tecnología militar rusa era pues obsoleta. Y entonces eso por un lado, poder hegemónico, y el considerar de que no deben delimitar el poder soberano de Estados Unidos a tratados de control de armas e imponer su hegemonía a nivel mundial con el número de armas que quieran ellos fabricar y desplegar. Claro, hay otros argumentos que en medio de este pulso que hay por ambas partes, doctor, pudiéramos preguntarnos en qué podría terminar este escenario. Bueno, Rusia tiene diversas posibilidades. Ya Putin lo ha dicho, que si Estados Unidos despliega misiles que amenacen a Rusia, desplegados misiles americanos con armas nucleares desplegados en Europa, en la OTAN europea, pues Rusia va a desplegar misiles equivalentes, pero en plataformas navales, en submarinos muy difíciles de encontrar, sobre todo los de la última generación, clase Yasen y Yasen-M, y la futura clase de quinta generación de submarinos de propulsión nuclear y misiles crucero clase Husky rusa, que está por entrar en servicio, como también en plataformas de navíos de superficie, navíos de guerra de superficie, que estarían operando en aguas internacionales y que podrían lanzar misiles hipersónicos que a gran velocidad llegarían al blanco. En particular está el misil Zircon,
que se le atribuye una velocidad máxima que sepamos de 9 veces la velocidad del sonido, Mach 9, con más de 1000 kilómetros de alcance. Y claro, si los despliegan ante la costa este o oeste de Estados Unidos, para que tengan una idea, más o menos sería como 11.000 kilómetros por hora, 9 veces la velocidad del sonido. Podrían recorrer pues 1000 kilómetros en 5.44 minutos, 5 minutos y 44 segundos. En vista de que un misil así tendría una velocidad que le permitiría cubrir 183 kilómetros, 75 por minuto y más de 3 kilómetros por segundo. Entonces, esa es una posibilidad. Otra posibilidad, y por cierto, ya ha habido en el 2012, hubo un informe que en 2012 hubo un submarino nuclear ruso de la clase Akula, como la OTAN le llama, de tercera generación, que estuvo patrullando en el Golfo de México sin haber sido detectado por como cerca de un mes por los americanos, y desde allí podrían lanzar un arco de misiles cruceros hacia todo el interior de Estados Unidos, costa este, incluso llegando a la costa oeste. En un verdadero enfrentamiento. Pero doctor, muchísimas gracias. Que quiero decir, pero muy brevemente, porque ya el tiempo nos traiciona. Muy brevemente, los rusos pueden desplegar misiles de alcance intermedio en la península de Kamchatka y en Anadyr, en la costa del mar de Bering, en el extremo oriente ruso, y de allí podrían cubrir toda la costa oeste de Estados Unidos, California, Alaska. Por cierto, los radares de alerta temprana de la OTAN en Canadá, en la zona ártica, y podrían destruir zonas, conurbaciones como la de Los Ángeles y la de San Francisco, que son la segunda y tercera zona metropolitana urbana de los Estados Unidos después de Nueva York. Así que Rusia... Claro, pero no olvidemos las provocaciones de Estados Unidos hacia Rusia, y el presidente Vladimir Putin en su reciente mensaje ante el Parlamento lo decía: actuaremos pero de manera defensiva. Doctor, 1.000.000 de gracias, hasta la próxima. El doctor Lajos Sasdi de León Borja, nos estaba acompañando desde Puerto Rico mediante esta conexión. Tenemos entonces en redes una pregunta con la cual usted puede interactuar. ¿Qué nos dice el creciente enfrentamiento verbal entre los gobiernos de Estados Unidos y Rusia? 37% hasta el momento ha dicho son dos polos geopolíticos. Un 31%, poco menos, dice que se trata de la Guerra Fría, una nueva Guerra Fría, y un 32%, bueno, son solo cruces de palabras. Hay como una proporción acá en las respuestas a esta pregunta. Vamos a ver si a lo largo de la jornada hay un más claro desempate entre las tres opciones. Avanzamos, hablamos de Cuba a continuación. Cobertura especial de Telesur. Este domingo 24 de febrero, el pueblo cubano participará en un referendo para validar o no el proyecto de constitución, un proceso que viene gestándose desde 2018 y por el que ya han decidido los cubanos que se encuentran fuera de la mayor de las Antillas. Pero a la mayor de las Antillas nos vamos a continuación con Alien Fernández, para que nos actualices desde La Habana. Alien, ¿cómo está? ¿Cuál es el ambiente? Hola Rey, un gusto saludarte a esta hora. Efectivamente, restan prácticamente 3 días para que los cubanos decidan en las urnas si ratifican o no la nueva Constitución de la República. En estos días se agilizan los preparativos para asegurar el éxito de la jornada del próximo 24 de febrero. Estamos hablando de la activación de más de 200.000 personas que funcionarán como autoridades electorales durante ese domingo y que durante estos días van a estar revisando aquellas cuestiones que mostraron fallas durante el ensayo electoral del pasado fin de semana. Rey, si bien estamos hablando de 200.000 autoridades electorales, hay que decir que unos 400.000 cubanos de una u otra manera estarán participando directamente en la organización de este proceso electoral. Desde los que están trabajando en una mesa de votación hasta los que laboran directamente en las comisiones electorales de cada municipio, de cada provincia y por supuesto en la Comisión Electoral Nacional.
Algo que va a suceder durante estos días finales previos a la votación es que, por ejemplo, la organización de bufetes colectivos que agrupa los administradores del derecho, los abogados del país, van a tener las puertas abiertas para que los ciudadanos que aún tengan alguna duda, alguna interpretación sobre artículos, sobre cuestiones que contempla la Constitución, pues puedan ir a esas instituciones y que los especialistas del derecho los puedan asesorar, les puedan aclarar dudas, porque como quiera estamos hablando de un documento que es complicado porque son cuestiones jurídicas, cuestiones técnicas y que no son muchas veces potables para los ciudadanos. Debo decirte, Rey, que este proceso se desarrolla en el país con total normalidad, con total tranquilidad. La vida continúa en la mayor de las Antillas. No hay grandes campañas políticas, no hay manifestaciones de calle, aunque se genera, por supuesto, muchísimo debate, muchísima polémica en las calles, también en los medios de comunicación del país, que sobre todo insisten, llevan especialistas del derecho para que le comuniquen a los ciudadanos las características que tiene un referendo, cómo ejercer el derecho al voto, pero sin influir, sin interferir en la decisión soberana de los ciudadanos, que van en definitiva a decidir con el voto directo y secreto el próximo domingo. Sin embargo, Rey, puedo confirmarte que en las redes sociales de Internet es mucho mayor el debate. Tiene que ver, por supuesto, con la creciente conectividad de los ciudadanos que viven en esta isla del Caribe y, por supuesto, los enemigos históricos de la Revolución Cubana articulan una campaña para intentar interferir en los votantes, una campaña por el no, y han presentado esto, y esto hay que tenerlo bien en cuenta, como una votación donde los cubanos van a decidir si quieren la continuidad del proyecto revolucionario o no. Y esto no tiene ningún sentido porque se trata de una votación para ratificar o no una nueva constitución del país. ¿Qué pasaría si gana el no? Pues volvería o se mantendría vigente la constitución de 1976, que deja bien claro que el país avanza en la construcción del socialismo, pero es una constitución que ya no estará actualizada como esta que se pondría en vigencia a partir del 24 de febrero. Un gran debate del cual estaremos, por supuesto, dando informaciones, reflejando en la pantalla de Telesur. Rey. Será Alien. Muchísimas gracias por toda esta explicación. Hasta muy pronto. Alien Fernández, directamente desde La Habana. Cuba vota este domingo 24 de febrero. Telesur está muy presente con su cobertura especial. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta. Y usted sabe, vamos a hablar de Venezuela en esta segunda parte de la agenda abierta. Consultamos el medio que más circulación tiene en la nación bolivariana. Últimas noticias, que dice: Venezuela condena asalto de su embajada en Costa Rica. El canciller Jorge Arreaza denunció el ingreso ilegal de desconocidos a la embajada de Venezuela en Costa Rica en horas de la madrugada del miércoles con la pretensión de usurpar funciones diplomáticas. Cual ladrones, esta madrugada un grupo de desconocidos ingresó a la sede de la Embajada de Venezuela en Costa Rica, así lo informaba en su cuenta Twitter ayer. Ante esto exigía a Arreaza, al gobierno de Costa Rica, hacer cumplir la Convención de Relaciones Diplomáticas y garantizar el funcionamiento y seguridad de nuestro personal e instalaciones. El Correo del Orinoco, otro medio venezolano de larga data. Canciller Arreaza se reúne en Caracas con representantes del Grupo Internacional de Contacto. Conforman el denominado Grupo Internacional de Contacto Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y Reino Unido. Durante el encuentro de alto nivel que tuvo lugar en Casa Amarilla, la sede de la Cancillería, Antonio José de Sucre también se le llama, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores recalcó la necesidad de avanzar hacia el establecimiento de un mecanismo de diálogo nacional sin condicionamiento ni injerencias externas. Avanzamos, que dice el portal del Ministerio de Información y la Comunicación en Venezuela, el MINSI, embajador Michel: el diálogo es la victoria de la diplomacia sobre los falsos afanes de la guerra. Tras la reunión, el diplomático boliviano indicó que los miembros del grupo de contacto coincidieron en que el final de la crisis debe generarse a través de un acuerdo entre los venezolanos. Abro comillas: el diálogo es la victoria de la diplomacia sobre los falsos afanes de la guerra, enfatizaba el embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel.
En cuanto a la ayuda ofrecida por algunos países a Venezuela, informó que todos los miembros del grupo de contacto coincidieron en que existen mecanismos para canalizarla, como la Cruz Roja, la FAO y UNICEF. Si la ayuda sirve para que se dé inicio a un enfrentamiento que deje muertos, estaría muy lejos de ser humanitaria, así dijo Michel también. El embajador de Venezuela en Japón, Seiko Ishikawa, tras acudir al llamado de la Cancillería del país asiático, aclaró que Tokio busca mantener relaciones con el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Aquí tenemos la cita. La realidad es que Japón no se ha sumado a los países que han reconocido al diputado Guaidó como presidente interino. Ellos manifestaron finalmente la disposición de seguir trabajando con el gobierno del presidente legítimo y constitucional de Venezuela, que es el señor Nicolás Maduro. El gobierno de Costa Rica deploró cómo la misión diplomática impuesta por el diputado opositor Juan Guaidó en ese país tomó la embajada de Venezuela. Ante ese bochornoso incidente, aquí tenemos lo que dijo la vicecanciller Lorena Aguilar. Expresamos nuestro más enérgico rechazo ante la situación y actuación, corrijo, de María Faría, al cometer esta acción que lesiona las elementales normas de respeto y confianza en el marco del derecho internacional. O sea que plantó postura el gobierno costarricense. En Estados Unidos se originan reacciones también tras el reciente discurso de Trump en la Florida respecto al decreto de emergencia fronterizo. El fiscal general de California, lo veníamos revisando desde la víspera, encabeza una demanda de 16 estados contra el presidente. Así lo manifestó: estamos demandando al presidente Trump para evitar que robe unilateralmente los fondos de los contribuyentes legalmente reservados por el Congreso para la gente de nuestros estados. Para la mayoría de nosotros, la oficina de la presidencia no es lugar para teatro. Vamos a recordar que tras la decisión del diputado opositor Juan Guaidó de autoproclamarse como supuesto presidente encargado en la fila de la oposición venezolana, generó sorpresas y reacciones que profundizan su división interna. Varias son las posturas que mantienen dirigentes opositores por la silla presidencial, entre ellos el dirigente de Primero Justicia, Enrique Capriles Radonsky, quien pretende nuevamente candidatearse a la presidencia. Leopoldo López cumple condena, usted lo sabe, estaría postulándose tras cronograma electoral. María Corina Machado señaló no apoyar una supuesta transición, sino ser la primera presidenta. Julio Borges mantiene apetencias presidenciales desde el extranjero. Antonio Ledesma, también desde el extranjero, prófugo de la justicia venezolana, mantiene igualmente aspiraciones presidenciales. Antes de entrar a analizar este asunto, veamos la siguiente historia. La locución rellena de clichés y frases prediseñadas del presidente estadounidense Donald Trump en la Florida pone de manifiesto la urgencia de Washington para recuperar la ofensiva intervencionista contra Venezuela. Estamos unidos porque sabemos la verdad del socialismo en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua y en todo el mundo. Gracias. El socialismo promete prosperidad, pero entrega pobreza. El socialismo promete unidad, pero entrega odio y entrega división. El socialismo promete un mejor futuro, pero siempre vuelve a los momentos más oscuros del pasado que nunca fallan. El socialismo es una ideología triste, basada en la ignorancia de la historia y naturaleza humana. Su incapacidad para convencer a que el jefe del Estado venezolano Nicolás Maduro se rinda ha alcanzado poco consenso para conllevar una acción internacional desde Colombia. Por el contrario, 16 estados pretenden demandarlo por supuesto robo a los contribuyentes. Sin embargo, a pocos días del 23 de febrero, fecha donde se tiene previsto efectuarse la entrega de la supuesta ayuda humanitaria desde la empobrecida ciudad colombiana de Cúcuta, el pronunciamiento de Trump busca oxigenar la retórica belicosa contra Venezuela. La lógica absurda de Trump ha generado además la toma inconstitucional de embajadas venezolanas por parte de delegaciones diplomáticas nombradas por el opositor Juan Guaidó, que busca acelerar la toma del control institucional tras la evidente división interna de la oposición venezolana.
En ese contexto, el gobierno de Nicolás Maduro sigue denunciando el robo de sus activos al ser congelados cerca del 80% de sus cuentas oficiales en bancos internacionales. Mientras eso ocurre, el pueblo venezolano continúa movilizado por la defensa de su soberanía, preparándose ante cualquier intento intervencionista, sea militar o la toma de espacios de su territorio. En la mañana de hoy revisaremos en Agenda Abierta el punto de inflexión de la derecha nacional e internacional en vísperas de las elecciones presidenciales estadounidenses para el año 2020. Mucha tela por donde cortar aquí. Por eso me acompaña Mónica Saiz, especialista en integración latinoamericana, analista política. ¿Cómo está, Mónica? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar acá. Lo decíamos al inicio del programa, en la medida que vemos cómo se van distendiendo los plazos ofrecidos por la dirigencia opositora en Venezuela hacia sus seguidores, en paralelo, desde el exterior se acrecientan las amenazas externas y las sanciones de los enemigos de la revolución bolivariana. ¿Cómo pudiéramos interpretar este paso en el que nos encontramos? Bueno, las acciones del autoproclamado presidente no se pueden entender sin el respaldo internacional. La diferencia entre Maduro y Juan Guaidó es que Maduro manda en Venezuela y a Juan Guaidó lo mandan desde afuera. Él está leyendo un libreto que ese libreto no lo conoce el resto de la oposición, sino que tiene que acatarlo porque lo están mandando desde afuera. Y eso se nota en los hechos estos últimos, como las entradas así amponeles a las embajadas, que son la forma de accionar de la ultraderecha venezolana, que es la que quedó ahora al mando de las acciones golpistas en Venezuela. Y esa ultraderecha no representa ni siquiera el sentimiento del opositor venezolano de base, porque no es entreguista, no es vendepatria. O sea, hay un descontento en sectores de la oposición, pero no les parece bien que se llame una intervención extranjera en el país. Entonces se va resquebrajando también el apoyo, más allá de sectores ultra reaccionarios aquí internamente. Esas acciones no se ven bien, ni en Venezuela ni en el exterior, donde gobiernos inclusive que lo reconocieron a él como presidente, como el gobierno de Costa Rica, ahora ve ese accionar y también empieza a querer despegarse. Efecto, digamos que psicológico pudo haber causado, usted como analista me podría guiar un poco más en esto, ¿qué efecto psicológico podría haber causado en el seno de la dirigencia opositora, el propio diputado Juan Guaidó, esta respuesta de Costa Rica? Y son las contradicciones que van teniendo entre el discurso que es supuestamente democrático de ellos y su accionar vandálico. Sí, su accionar golpista y su accionar intervencionista, que le puede haber causado inclusive a la dirigencia de Costa Rica eso, cuando su presidente acepta a un autoproclamado inconstitucionalmente, a todas luces, presidente paralelo de otro país, y luego se hace ese acto que es lo antidiplomático. Si es algo contrario a todo lo que se entiende como diplomacia desde que la diplomacia existe. Entonces genera muchas contradicciones y se va viendo la verdadera naturaleza del golpe. Van quedando cada vez más desenmascarados los que están en el golpe. ¿Se pudiera interpretar también como un intento desesperado de la oposición venezolana de imponerse por la fuerza? Lo que pasa es que el problema tiene una matriz interna, una visión de lo que está pasando en Venezuela y también en el contexto regional latinoamericano y mundial, ¿verdad? En América Latina, los gobiernos neoliberales que llegaron están crujiendo porque sus políticas antipopulares necesitan poner a Venezuela como el ejemplo malo para ellos sostenerse, la cortina de humo. Pero sin embargo ya no hay nada que sostenga, por ejemplo, las medidas impopulares de Macri. Ahora Bolsonaro está planteando subir la edad jubilatoria. Entonces, ¿hasta cuándo le va a durar lo de Venezuela? Entonces, a nivel latinoamericano necesitan poner a Venezuela, pero a nivel interno también la situación no es la que se presenta al exterior. Hoy en día en Venezuela hay un estado de normalidad, los chicos están yendo a la escuela, la gente al trabajo, hay un malestar por la situación del bloqueo económico. Que eso incluso hace que caiga por su propio peso la supuesta ayuda humanitaria. Exacto. No hay una gente muerta de hambre en la calle, o sea, hay situaciones de problema de pobreza, lo hay, pero no hay más que en otros países de América Latina, no hay más que en Colombia, no hay más que en México. Es una situación de que nosotros veníamos de una situación muy holgada
donde no había niños, no se veían niños en la calle, no se veía gente revolviendo, y de golpe con esta agresión contra Venezuela empezaron a verse esos fenómenos que son estructurales en otros países de América. Pero además había también una parte de, digamos, la situación que había heredado la Revolución Bolivariana de la denominada Cuarta República y que no logró en su momento de holgura solucionar en su totalidad. Claro, sobre todo el problema productivo, ¿verdad? Que es lo que nos tiene ahora atenazados, el tema de que durante todos estos años de revolución se hizo mucho énfasis en lo social, en la educación, en la salud, para poner al pueblo en condiciones de abordar el problema productivo, pero no se logró romper la dependencia petrolera, y eso es lo que nos tiene ahora asfixiados por el hecho del bloqueo. Pero sin embargo, bueno, en esta etapa nos vemos obligados a cortar esos lazos de dependencia y a producir con lo que tenemos. Como decía ayer el presidente, tenemos tierras cultivables, tenemos recursos minerales, energéticos, agua, tenemos todo lo que hace falta para poner a producir Venezuela. Además, llama mucho la atención cómo, pese a esta situación difícil desde el punto de vista económico, el gobierno no ha echado de lado los programas sociales. No, al contrario, es donde más hace énfasis en los problemas sociales. Si vamos a ver lo que se lleva como ayuda humanitaria a cualquier situación de crisis en el mundo, es mucho menos que lo que es una caja CLAP que se lleva periódicamente a 6 millones de familias de Venezuela. Entonces nosotros estamos pasando por una situación de un simulacro, que se ve a nivel internacional a través de las redes de medios de comunicación controladas por los grandes Maduro, medios. un show mediático. Un show mediático donde la gente piensa que hay una situación en el mundo, que hay una situación en Venezuela de desesperación, de guerra civil, de gente muriendo de hambre, y una realidad que es distinta. Entonces eso también va, a medida que se van desarrollando los acontecimientos y la gente empieza a mirar a Venezuela, también se va descubriendo la verdad de Venezuela con distintos voceros que están haciendo solidaridad y que están dando testimonio de lo que está pasando aquí. Hablando de la solidaridad, en la medida que se incrementan estas sanciones por los enemigos de la revolución, se incrementan también las muestras de solidaridad hacia el gobierno bolivariano. Yo creo que ya se han visto importantes muestras, incluso de personalidades que nosotros no sabíamos que apoyaban a la revolución, como Roger Waters, otros gobiernos. Bueno, ahora lo vemos con el gobierno de Japón, que no podemos decir que es afín a los ideales de la revolución bolivariana, pero que ponen un... Históricamente ha sido más bien aliado hacia las políticas occidentales. Eso lleva a un buen trabajo de nuestra Cancillería, de nuestro gobierno a nivel internacional, pero también a un buen trabajo por debajo de las organizaciones populares, al trabajo de los medios de comunicación, que yo creo que recién está empezando. Creo que hay mucha potencialidad, muchísima potencialidad en la solidaridad de los pueblos, de los trabajadores de los distintos sectores, los maestros, las maestras de América Latina que pueden en las escuelas explicar el problema, las cuestiones históricas, los trabajadores del sector energía que puedan pedir que no haya más guerras por petróleo. Los distintos sectores populares todavía tienen mucho para dar. Toda la gente que ha sido beneficiaria de Misión Milagro, por ejemplo, que están en pueblitos, en aldeas, en sus barrios, en América Latina, para firmar por Venezuela, para ir al programa de radio y dar testimonio, la gente que ha sido alfabetizada, todavía hay mucha potencialidad de solidaridad internacional con Venezuela. Hablando de la movilización popular, llamó mucho la atención esa movilización en un lugar, digamos, tan distante de la capital venezolana como es Angostura, ayer. Eso es muy importante, esa es una cosa que no se ve afuera, que no, es el apoyo a la revolución bolivariana que está en el pueblo venezolano y que es otra de las cosas que silencian los grandes medios de comunicación, y que esas imágenes dan cuenta de que en el pueblo venezolano hay mucha fuerza para resistir esta embestida. Simbólicamente incluso pudiéramos interpretarlo como la defensa de los lugares estratégicos de Venezuela, las fronteras de Venezuela, por el propio pueblo, no solo por la Fuerza Armada. Y la valentía que eso requiere, ¿no? Porque nos están diciendo que por ahí vienen tropas extranjeras y está el pueblo ahí defendiendo la patria. Bien, entonces, ¿hacia dónde avanza Venezuela? Y esta pregunta se la hago enfocado en el próximo día 23. Bueno, están desplegados, cada uno está desplegando el poder que tiene. Yo creo que Estados Unidos está desplegando mucho poder de intimidación.
meter miedo, psicotizar, neurotizar a la población venezolana. Tenemos que tener mucha paciencia y no caer en todas esas trampas de los grandes medios, de los rumores, de las redes sociales. El pueblo venezolano también tiene experiencia, en 20 años de rumores, de cosas que después nunca pasan. O sea, que ya se va a caer el gobierno de Maduro, hace 20 años lo están diciendo. Que este es el día de, ya lo están diciendo. Forma parte de esa dilación de tiempos de la oposición. Entonces después viene de eso una decepción de la derecha y bueno, pero en este caso, digamos que no vamos a ignorar que los peligros, las alarmas son mayores que en otros casos por el despliegue militar que hay en además porque la oposición se la está jugando el todo por el todo. Una vez que menciona a un presidente interino, claro, ¿qué más le queda para ofrecer a sus seguidores? Pero ellos están desplegando todo su poder y nosotros también tenemos un montón de poder para desplegar en eso. Nosotros tenemos la razón de nuestro lado, la historia de nuestro lado, la verdad de nuestro lado, la justicia, el derecho internacional de nuestro lado. Cuando todas esas cosas encarnan en la gente, en grupos sociales que lo defienden, en el pueblo que lo defiende, en las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana que lo defienden, en los políticos o patriotas que están en sus puestos, en sus alcaldías, en sus gobernaciones, en el pueblo, en los consejos comunales, en los aliados en otros países de nuestra América y del mundo que defienden esa verdad, esa justicia, esa razón, entonces el poder nuestro es superior. ¿Es muy pronto para decir que ha sido derrotado el golpe? Tenemos que terminar de derrotar el golpe, sí. Tenemos que terminar de derrotar el golpe. ¿Y sí, qué es necesario para eso? Se tiene que desarmar el personaje de este Guaidó, que es un agente de ese golpe. Ya tiene que dejar de tener el poder de estar llamando a bloquear cuentas, o sea, tiene que terminar de desarmarse como figura ese personaje, pero nosotros aparte de eso, porque como sabemos ese es un títere, si se desarma ese van a buscar otro títere, nosotros tenemos que seguir avanzando en la legitimidad, en defender la legitimidad de Venezuela, la razón de Venezuela. Se va haciendo ese trabajo de desarmar el golpe, se va haciendo hasta que ya la misma oposición deje de tener a esa referencia como posibilidad. El hecho de que ellos no quieran ir al terreno democrático es muy significativo, porque él, dentro de la mentira que es inconstitucional el artículo 233, pero para el nivel propagandístico ellos lo usaron, el artículo 233 de la Constitución, ellos deberían haber convocado elecciones y deberían estar haciéndose las elecciones este 23 de febrero, no la ayuda humanitaria ni nada de eso, pero no se está haciendo. ¿Por qué no lo hicieron? Eso es lo que le preguntaba la otra vez, Maduro. ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos no quieren el camino electoral. Si hubieran querido, se hubieran presentado a las elecciones en mayo. Si hubieran querido el camino electoral, se hubieran presentado a la constituyente, a las gobernaciones, a las alcaldías. Lo que ellos quieren es quebrar al chavismo. Quebrar a la unidad cívico-militar y después gobernar sobre un pueblo desmovilizado, desorganizado y una nueva constitución, sin esta constitución. Mónica, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno. Estábamos dialogando con Mónica Saiz. Recuerde, en redes sociales tenemos la pregunta también. ¿Son conscientes Estados Unidos y sus aliados de su cada vez más claro irrespeto al derecho internacional en su intento por derrocar al gobierno de Venezuela? 33% dice eso no les interesa a Estados Unidos y sus aliados. 13% dice que Estados Unidos y sus aliados respetan las normas y un 54% coincide en mencionar que así se comporta el imperialismo. Así están las cosas, así están las redes. Usted puede seguir participando. Nosotros por ahora despedimos. Hasta la próxima.